Sí, muy interesante el planteamiento que estás haciendo, Ismael Carballo, porque, pero yo quisiera antes decir algo, antes del 88. Miguel de la Madrid había planteado una política de renovación moral de la sociedad. Debía haberlo planteado como la renovación moral del Estado, ¿no? En realidad, vivíamos bajo el Estado corrupto, no vivíamos en la sociedad corrupta. Aunque claro que la sociedad era arrollada por el Estado corrupto. Pero el fenómeno no era ese. Bueno, a fin de cuentas, de la Madrid fracasa en su intento por luchar contra la corrupción. Hacen una reforma electoral, una nueva reforma, bajo la conducción de Manuel Bartlett. 500 diputados, 300 los mismos que había antes, ahora 200 de representación proporcional, pero no solamente 100, pero en donde el partido mayoritario también participa en la distribución. Es un adelantarse. Bartlett ve que los partidos van a empezar a ganar distritos. En 1979, que fue la primera parte de esa reforma, con 100 plurinominales, los 100 eran de partidos no PRI, más un diputado de distrito. Los 299 restantes eran todos del PRI. O sea, el partido en el gobierno logró mayoría relativa en 299 distritos. En el momento en el que Bartlett plantea la nueva reforma, pues se está dando cuenta de que ya no va a haber, no va a ser tan fácil que el PRI gane de todos los distritos. Se plantea entonces hacer 300 pluris y que el PRI participe en la distribución. Y se pone un tope. Ningún partido puede tener más que el porcentaje de votos que obtenga, arriba de 260 diputados. Ese es el tope que pone Bartlett. Luego tuvieron que hacer un fraude sobre el fraude para darle al PRI en 88 260 diputados. Y les dieron, de los cuales creo que 10 o 12 eran completamente cachirules de representación proporcional, justamente. Entonces, la situación no cambió con la reforma que emprendió Bartlett por instrucciones o bajo la dirección de Miguel de la Madrid. Más o menos dejó las cosas iguales, nada más que amplió el número de diputados de todos los partidos, un poquito. El PRI también se benefició, perdía uninominales, y ganaba pluris. Defendía ahí la cosa, hasta cierto punto. Hasta que en 1988, pues se empezaron a ganar muchísimos distritos electorales. Ahora bien, lo básico, el control del aparato electoral. No dieron ni un paso atrás. En la elección del 88, pues se vio claramente el fraude electoral para garantizar que Salinas fuera el que
tomara la presidencia por decisión que fue de Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid tenía varias opciones, pero las dos principales eran Salinas o Bartlett. Si se hubiera ido por el lado de Bartlett, pues no se hubiera ido por el lado del neoliberalismo galopante que tuvimos, ¿no? Y no estoy seguro, pero creo que quizá tampoco por el Estado corrupto galopante, porque ya con Salinas la corrupción ya no era solamente el Estado corrupto, sino un elemento más que yo le llamo galopante. Galopante porque no mantiene la velocidad continuamente y va y va y va y va. No tiene para dónde hacerse ni para cuándo acabarse. Entonces, bueno, estos elementos estuvieron ahí planteados. 1988 es el momento en el cual la lucha política por las libertades democráticas se convierte en una lucha popular, pero tiene también un carácter social. Es también la lucha en contra de los neoliberales, del Estado social. Los socialistas de entonces, que confluyeron en la creación del Partido de la Revolución Democrática, que fue un acontecimiento histórico de la mayor importancia en América Latina, parten de esa rebelión, de ese cambio en la que la lucha por la democracia política y la lucha en contra de los neoliberales se convierte en una lucha popular. El movimiento que encabezó Lázaro Cárdenas era un movimiento popular, estaba contra el neoliberalismo, a favor de los fraudes, a favor de las libertades democráticas, de la libertad política para todos. Recoge todo el programa del 68. Los socialistas de entonces no pasan de luchar por la revolución socialista a luchar por la revolución democrática, sino como ellos mismos lo escribían en sus programas. No estoy hablando de todos, estoy hablando de la parte que me parece más significativa, la que más elaboraba, la más activa y la más grande. Esa parte hablaba de la revolución democrática y socialista, justamente. O sea, no se entendía un régimen democrático enteramente concursal si no se luchaba por las reformas sociales, ¿no? Por la igualdad. Entonces, hay un artículo de después del 86, después del 2006, perdón, que Molinar Orcasitas analiza la izquierda. Es un libro que hizo Bartra. Yo escribo también ahí y digo como que una cosa distinta a la que él dice. Molinar Orcasitas dice, la izquierda lucha por la igualdad y nosotros, o sea, los demás, el PAN, el PRI, eso, por la libertad. Él entiende que la libertad es la libertad de comercio, ¿no? Esencialmente. Pero no. La izquierda luchaba por la libertad política, la libertad sindical, todas las libertades. No especialmente en favor de la libertad de comercio, porque esa es la única que siempre hubo. En México había libertad de comercio, no siempre se respetaba en los tribunales, ¿no? O en las acciones gubernamentales. No, porque había el Estado corrupto, pues, que le da al traste incluso hasta ciertas libertades sagradas en el capitalismo, como que es la libertad de comercio. Nosotros no luchamos por la libertad de comercio primero
porque no son los propietarios, ¿no? Y nunca lo hemos sido. Segundo, porque eso era lo que existía. Lo que no existía era libertad política. No había libertad sindical, no había libertad electoral, no había libertad de sufragio, no había sufragio efectivo, no había imparcialidad de los órganos, etcétera. Bueno, entonces, la izquierda no cambió, la izquierda creció. Y al momento de crecer, pues tuvo que incorporar la tradición persistente o subsistente, vamos a decir, del Estado social, que no es el socialismo, pero tampoco es contrario al socialismo. Puede ser una alternativa al socialismo, el Estado social, cuando el socialismo es inminente, es decir, para quedarnos en el capitalismo, ¿no? Pero si esta situación de inminencia revolucionaria no se presenta, el Estado social no es algo distinto al socialismo. Es, como en el caso de la libertad política, como lo estaba diciendo hace un momento Laura Valencia, no era la gran reforma democrática, la del 78-79, pero sí era un paso en la dirección en que habían luchado los partidarios de la libertad política. Pues sí, no era lo mismo no tener libertad para postularte como candidato a lograr ese derecho, porque eso no existía. Las personas no podían presentarse como candidatos. Eso lo perdieron en 1940, 46, y fue la declinación y el inicio del partido institucionalizado, Partido Revolucionario Institucional. Todos somos priistas, ¿no? Es una especie de partido único en donde el PAN era el testigo, el compañero leal, el compañero que frente al mundo presentaba a un régimen absolutista como un régimen concursal, de democracia concursal. Nosotros tenemos una democracia concursal. Nosotros tenemos una democracia popular, no tenemos una democracia, podríamos decir, que abarca todas las decisiones, todos los aspectos de la vida republicana. No tenemos una república democrática, tenemos una república concursal. Aquí concursamos. Y el voto es lo que ha ido perfilando ese concurso. Al principio no era el voto, porque el gobierno decidía cuántos votos sacaba cada quien. Después de que ya no podía decidirlo tan fácilmente, los fraudes se hicieron escandalosos, ¿no? Y después de los fraudes, pues vino otra vez la represión, y después de esa represión, pues vinieron otras luchas y otras respuestas que la gente dio, hasta llegar al momento, digamos, por decirlo de alguna manera, que no fue de la noche a la mañana, sino todo un proceso, después de tantos fraudes. En 2018 no hubo fraude porque no tenía sentido hacerlo. Porque por más fraude que se hiciera, no se podía detener esto, ¿no? Lo único que se iba a generar pues era una confrontación ingobernable, ¿no? Entonces, vean ustedes la transición del PRI al PAN. Seguimos en la democracia concursal y del PAN al PRI. Porque la democracia concursal es muy tendiente al bipartidismo. Se crean dos lados, los dos lados son económicamente poderosos, ¿no? Y además el Estado reparte. Y como ya los dos son de Estado, ya tienen gobernadores, ya tienen... los moches eran una sangría del presupuesto. El presupuesto era un robadero, no solamente en términos personales, sino también para financiar la política. Las dos cosas.
Por eso se hacía colegiadamente, todo lo hacían colegiadamente y todo se lo distribuían. Era un reparto. Un Estado corrupto si no reparte, no sirve, no funciona, no opera. Incorporar la corrupción a toda la vida política, hay que repartir, hay que distribuir. Y se distribuía, además, creo que además los empresarios, los grandes sobre todo, sacaron unas mochadas gigantescas porque pues ellos daban las grandes mordidas, pero también se llevaban los grandes beneficios, ¿no? Y les condonaban impuestos. Ya vieron qué cantidades. Ya se hizo público. Durante muchos años fue un secreto de Estado. Nunca se dijo hasta hace poco de qué tamaño eran las condonaciones. Pero no les condonaban un centavo a los de ingresos medios, ¿no? Son ciertas personas que podían ser condenadas. Pongo este ejemplo simplemente para explicar. Tenemos una democracia concursal. ¿Cómo podemos ir hacia otra cosa? Una democracia de república democrática, democracia popular. Bueno, haciendo ciudadanía, con la consulta popular de temas importantes, ahora vamos a tener una especie de dejar una asignatura pendiente, pues, ¿no? Más que puede ser efectiva o puede ser más simbólica, o puede ser una mezcla de las dos cosas. No sabemos. Pero sí queremos ir a votar para arreglar cuentas con el Estado corrupto, ¿no? Porque el jefe del Estado corrupto siempre fue el presidente. Siempre. Eso de que, señor presidente, sus colaboradores lo engañan, se están burlando de usted, no sé qué, le roban el dinero. Eso es una auténtica mentira. El presidente era el gran organizador de la corrupción, que pues era el que gobernaba y el que usaba la corrupción como un instrumento de gobierno. Entonces vamos a resolver cuentas pendientes, ¿no? Que hay que entrar con una acción política. Pero no me refiero a esta clase de consultas populares. Me estoy refiriendo a las consultas, por ejemplo, una que yo propongo que es para dejar de subsidiar a las empresas privadas de energía eléctrica. Ustedes saben que el subsidio se puso en la ley. Nosotros modificamos la ley y un juez derogó esa ley en términos prácticos y declaró una suspensión, pero con efectos generales, que eso no lo permite la ley. Le dio efectos generales para los que pidieron el amparo y los que no lo pidieron, para todo el mundo, y por lo tanto dejó de estar vigente una ley. Cuando entró en vigor la que derogamos, esa no era una ley completa, era parte de una ley. Fue derogada, por lo tanto, por nosotros. La derogamos porque aquella tenía plena vigencia. Ahora la nuestra no puede tener plena vigencia. ¿No? ¿Entienden? La situación ha cambiado. Porque en esta democracia concursal tenemos en contra de las transformaciones los jueces. Que los jueces emergieron del viejo Estado, del viejo sistema, de los viejos partidos, de los viejos intereses. Y los vamos a seguir teniendo en contra. Entonces, pues hay que ir a la consulta popular. ¿Entienden? Que el pueblo decida por dónde nos vamos. Porque actualmente el pueblo va cada 3 años a votar.
vota, hay un resultado, ya hay fraude, no estoy diciendo, no voy a caer el simplonada de decir que ya no hay, no soy, sé que se hacen cosas, y ya no es el sistema defraudatorio de antes, por decirlo de alguna manera. Bueno, hay que seguir luchando y previniendo que haya fraudes electorales, pero sí una cosa importante, que dejemos ya el sistema en el cual el pueblo va a votar cada 3 años y durante el lapso que se abre, una vez que toman posesión los funcionarios elegidos, a que viene otra vez la campaña electoral, nadie les pregunta a los ciudadanos nada ni les da los buenos días. Nada. El ciudadano está en su trabajo, en su casa. Va de vacaciones, regresa cuando puede irse de vacaciones. ¿Descansa o no descansa? Bueno, todos trabajan. En esto o el otro, todo el mundo. En casa o fuera de casa, lo que sea. Pero no se dedica a otra cosa. No puede hacer política. Que la política esté en manos de un sector político, que son los que todo el tiempo están en eso. Bueno, en el momento que hagamos ya que las cosas importantes se decidan en las urnas, vamos a crear una ciudadanía nueva, mucho más proclive a todos los asuntos públicos y estarlos decidiendo. Claro, no es en 2 días, pero sí puede ser en una década. Claro, hay que tener esa dimensión de estar pensando qué va a pasar en 10, 15 años en el país. Acuérdense de que hace 50 años como era México. Y hoy es distinto. Pero no hemos superado las bases de la democracia concursal. Miren, en Estados Unidos es un país de una democracia muy acartonada, porque tiene un bipartidismo muy acendrado. Y más o menos son iguales los... Hay temas que los distinguen, pero más o menos son iguales los políticos. Y todos defienden intereses económicos. Todos. Ahora, ahí, sin embargo, hay consultas, no a nivel nacional, pero sí a nivel estatal y municipal. Una serie de leyes se votan en las urnas, que no tanto como en Suiza, donde pues ya todas casi se votan en las urnas, ¿no? Y el debate pues, se hace entre los que quieran debatir, y los proyectos también, y casi todas las leyes, porque no hay unanimidades, se votan en las urnas. Esta democracia concursal no lleva a la mejoría de ningún país, a la ciudadanización de la vida política, al ejercicio pleno de las libertades políticas, de las libertades democráticas. No. Pero eso es lo que queremos. Y yo creo que se hace mucha burla, mucho chiste, mucha tontería cuando se critica la actitud de Andrés Manuel de que nos vayamos por ese lado. Hemos tenido problemas legislativos. Ustedes saben que nosotros modificamos en la Cámara la Constitución para darle rienda suelta a las consultas populares y en el Senado nos obligaron a negociar. Es otra cosa, ¿no? Se separaron de las elecciones, pero tienen quórum de 40%. Ese no se le quitó. Es el quórum original de cuando hicimos esta reforma. Yo era senador entonces. Entonces vamos a tener muchos problemas con las consultas. Tenemos que hacer de la consulta, ya actualmente la federación lo puede hacer de manera regional, hacer consultas regionales convocadas por el Congreso de la Unión. ¿Entienden? Ir a la solución de problemas grandes.
mediante la consulta, dando pie para discusiones verdaderas, para que la gente esté suficientemente informada. Porque la gente no está suficientemente informada, muchas veces no por culpa de la gente, sino porque los supuestos informadores no informan, que no les conviene, ¿no? Son manipuladores, no son informadores. Entonces, bueno, ya detengo aquí. Mi respuesta a tu pregunta, Ismael Carballo, es no, no dejamos de pensar en lo que pensamos. La izquierda socialista, bueno, pues ya no se puede hablar de la misma de hace 50 años, pues hubo un relevo generacional brutal, ¿no? Pero de todas maneras, es democrática y social. Y debe seguir siéndolo. Cualquiera de estas dos cosas que falte, pues caes en lo que no quieres caer. Democracias concursales sin contenido.